Bueno, acá hay una situación increíble. Bueno, evidentemente el tiempo pasó. Acá me dice, yo había previsto de que por lo menos haya 20 minutos para preguntas, si es que las hay, digamos, ¿no? También, digamos, una cosa muy importante es que lo que yo iba a hacer de leer un texto sobre el concepto de contactor, digamos, no, qué sé yo, no sé si, bueno, por lo menos les leo los títulos, digamos, y después, si alguien quiere una aclaración sobre eso, digamos, bueno, los títulos serían Un nuevo papel, la contactora o el contactor, ¿no? También puede ser en grupos. Por ejemplo, yo soy partidario de que un grupo sea, que los contactores sean 2. Porque de repente si hay una situación muy difícil, el contactor puede acercarse a una persona y ayudarla. Y la otra persona puede seguir estando a cargo del grupo, ¿no? Bueno, con respecto al tema de la formación del contactor, yo pienso que es algo, digamos, bastante fácil, porque a veces uno dice, no, para aprenderte una serie de cosas tengo que hacer estudios muy prolongados, etcétera, etcétera. Y realmente no, cada uno de los procedimientos o técnicas que yo utilizo se puede enseñar en 5 minutos y aplicarlos muy fácil y con eso, digamos, nos evitamos muchos problemas, ¿no? Bueno, una de las cosas importantes es que lo que es el contactor es alguien que tiene una presencia de calidad. Esa es la forma en que yo busqué para definir toda una serie de conceptos. O sea, presencia de calidad sería como un macro concepto que incluye, digamos, conceptos, digamos, como el de no defensividad, apertura, horizontalidad, etcétera, etcétera. Cosas que ustedes ya conocen. Pero esa presencia de calidad es fundamental. O sea, esa presencia no tiene nada que ver con el hablar mucho. Por ejemplo, uno de los elementos importantes de esta concepción es que es el tipo de intervención que se hace. Yo hablo de intervenciones suaves o sutiles. ¿Por qué? Porque si yo como profesor, como maestro, como psicoterapeuta, como persona que está a cargo de un grupo, empiezo a tomar la palabra, por ejemplo, es lo que estoy haciendo ahora, no doy lugar a la expresión de las otras personas. Entonces no hace falta hablar mucho. A veces un simple gesto alcanza para que haya comunicación. No hace falta echarse rollos, para nada, digamos, ¿no? Entonces por eso yo le llamo intervenciones suaves o sutiles, ¿no? Y eso se puede aprender también, pero eso implica trabajar el tema del ego, del narcisismo, etcétera, ¿no? Por ejemplo, uno de los puntos es el contactor y el análisis. O sea, yo digo, por ejemplo, no se favorece el análisis como intervención principal. El análisis muchas veces fragmenta y divide lo que podría concebirse como una totalidad en movimiento desde una perspectiva holística. Se trata de evitar la fragmentación y la división de lo que está unido. Y justamente ayer en la conferencia de apertura, la doctora Nicole Dieshbach nos hizo referencia a esta problemática, ¿no? De la fragmentación. Bueno, después el contactor, por ejemplo, o la contactora debe permitir el acercamiento, digamos, que el otro se pueda acercar, pero siempre respetando de que a lo mejor, digamos, la persona no quiere acercarse tanto, o sea, no invadir a la otra persona, no invadir al grupo, ¿no? El contactor favorece las acciones de los demás al sostener una actitud positiva que permite confrontar las dificultades que pueden aparecer. Es un integrador y articulador entre el exterior y el interior del grupo. Después, el contactor como espaciólogo. Una de las funciones del contactor es conocer los espacios físicos en los que va a trabajar, así como los objetos y las posibilidades de ubicarlos de otra manera. Es importante que el contactor conozca cómo el espacio y los objetos que allí se encuentran puedan facilitar los comportamientos de acercamiento y contacto. En relación al tiempo, el contactor trabaja con el tiempo presente, pero también incluye el pasado y el futuro. Pensamos que cuando un grupo trabaja principalmente con el aquí y ahora, no puede prescindir del allí o allá y ahora. El papel del contactor ayuda a establecer contactos aquí y ahora, pero también incluye el allí y el allá, así como el pasado y el futuro, si es que están vinculados con la situación presente del grupo del consultante. Bueno, acá, digamos, me paro porque obviamente, digamos, podría seguir por mucho tiempo y voy a tratar de
de contestar las preguntas que me están llegando. ¿Cómo trabajar con estudiantes en ambientes violentos, granja para menores, reformatorios, sobrevivientes de abuso sexual, niños de la calle, desde este enfoque? Obviamente, digamos, yo hay una cosa que señalo, es en qué tipo de situaciones, en qué tipo de casos este enfoque funciona mejor. Porque una de las cosas que aprendí es que no hay que pensar que el enfoque de uno, la manera de trabajar de uno, digamos, soluciona todos los problemas. Eso es una omnipotencia en la cual no debemos caer. Obviamente que para la violencia, digamos, acá me recuerdo el título de un libro de un pedagogo que se llama Raymond Fonvielle, que decía, como respuesta a la violencia tenemos que sostener la participación y la creatividad. O sea, pero para aquella participación tiene que haber comunicación. O sea, en la base de todo es establecer una buena comunicación. Obviamente, digamos, en que hay situaciones muy límites en la cual nuestro impacto va a ser menor. Obviamente que si uno conoce más la situación, si por ejemplo acá se habla granja para menores, cuanto más la persona conozca ese ambiente, digamos, mayor va a ser la posibilidad de que pueda diseñar procedimientos específicos para poder de algún modo solucionar problemáticas específicas con gente de ciertas características. En Contacto para la Creatividad no tenemos una lista de técnicas, estas sí, estas no. Todas las técnicas pueden ser utilizadas si cumplen un objetivo de comunicación, un objetivo de desbloqueo, un objetivo de transformación. Digamos, si a mí me piden una definición rápida de Contactos para la Creatividad, yo diría que Contactos para la Creatividad es una propuesta para establecer contactos de calidad que dan lugar al desbloqueo, que permite la libre circulación de la energía y que da lugar a transformaciones que favorecen la emergencia de la creatividad. Bueno, voy leyendo. ¿Qué técnicas nos recomienda para el contacto con un grupo que desconfía del contactor? Bueno, muy interesante la pregunta. Sí. Espera, ahora leo otra y ahora la contesto. ¿Cómo relacionamos la educación para toda la vida cuando no hay relación laboral para los profesionales para toda la vida? Inestabilidad laboral. Obviamente, digamos, acá entra lo social. O sea, entra lo social en el sentido, digamos, de que para ciertas cosas, digamos, debemos operar desde otro campo. Digamos, al llegar aquí, una compañera, digamos, me dio un papel donde se habla de que hoy hay una parada, una manifestación en un lugar de Mexicali contra, digamos, la captura ilegal que hace, digamos, la Policía de Inmigración en Estados Unidos, etcétera. Bueno, o sea, hay ámbitos específicos. O sea, si alguien quiere luchar, digamos, por la estabilidad laboral, etcétera, digamos, obviamente, digamos, que tiene que tener una acción sindical y política, es evidente eso, digamos, ¿no? O sea, hay niveles y ámbitos de acción para cada problemática. Acá, digamos, nos remitimos a problemáticas que tienen que ver con cómo uno puede encarar situaciones en un grupo donde uno pueda incidir para que la buena comunicación o el buen contacto, los contactos de calidad, den lugar a que pasen una serie de cosas importantes que permitan que esa persona esté mejor. Digamos, esta propuesta, digamos, no elimina, digamos, la lucha de clases, ni hace que la gente, digamos, se sienta, no apacigua conflictos que son reales. Hay cosas que son producto de esta realidad, digamos, de esta sociedad que es bastante violenta, digamos. O sea, y para cada, digamos, problema, digamos, tenemos nuestros ámbitos de acción. Vuelvo a ¿qué técnicas nos recomienda para el contacto con un grupo que desconfía? O sea, se refiere, digamos, que si desconfían de uno, que puede, a ver si entendí bien, si desconfían de uno, ¿qué es lo que uno puede hacer para ganarse la confianza? No sé si es eso lo que preguntaron realmente, no sé. ¿Sí? ¿Es eso? Sí. O sea, hay un problema muy interesante que yo lo percibí. Impartí muchas clases durante muchos años en los cursos de Pedagogía Institucional Autogestionario en la Universidad Pedagógica Nacional de México. Y hay una serie de cosas que tienen que ver con la problemática de la sociología de la educación, que es el tema de las representaciones que hace el estudiante del alumno. Por ejemplo, si esta conversación o esta plática o esta conferencia les gustó, y si ustedes, por ejemplo, vienen al taller, van a ir con un cierto, digamos, prejuicio positivo, digamos. Van a decir, bueno, como esto más o menos, bueno, me interesó, posiblemente obtenga una serie de cosas. Pero ¿qué tal cuando un profesor comienza un curso y todos dicen, no,
tal profesor, no vayas con él, o si vas, cuidado porque es así, es así. Es un problema terrible. O sea, lo que tiene que hacer ese profesor es decirle, miren, yo sé que hay una serie de rumores que circulan acerca de mí, pero no tiene nada que ver conmigo, hay un malentendido, y tratar de mostrar lo contrario. Pero para eso hay que ser consciente de qué es lo que se dice. Por eso, digamos, un profesor no puede estar aislado del contexto de su institución. Digamos, yo soy una persona que a mí me importa muy poco lo que piensan los demás. Pero en un cierto momento, si yo exagero eso, sí, lo que piensan los demás de mí tiene una importancia, tiene muchas consecuencias. Claro, trato, digamos, de no estar muy influido por la opinión de los demás, pero de repente, digamos, cuando todos los demás tienen una actitud negativa hacia uno, bueno, hay que ver cómo solucionar ese problema, cómo corregirlo, ¿no? Y se puede hacer eso, ¿no? Esa problemática tiene que ver con lo que en sociología de la educación se llama el efecto Pigmalión, que es algo bastante conocido, ¿no? Cómo trabajar en un sistema donde hay cómo trabajar en un ambiente donde hay un sistema que demanda planes de clase específicos y donde se obliga al maestro a que siga el currículum al pie de la letra. Bueno, eso es una problemática súper común y, digamos, y yo de algún modo, yo le diría a la persona, si tú estás seguro de que lo que tú haces es mejor que el programa, trata de evadir el programa. O sea, claro, van a decir, no, pero hay formas de control, etcétera. Ojo, hay ciertos controles externos, pero los peores controles son los controles internos, es la autocensura. Yo pienso que siempre hay espacios de libertad donde uno puede hacer muchas cosas en el salón de clase y que muchas veces uno se refugia en que hay normas que me impiden hacer esto, hacer lo otro, y no, son las normas con las cuales uno se va castigando y se va restringiendo su libertad. Claro, hay que hacer una buena evaluación de qué es lo que sí puedo hacer y qué es lo que no puedo hacer. Si tengo un salón al lado del director y de repente, al lado de la dirección, y de repente hay gritos todo el día, obviamente van a venir a decirme que qué pasa en tu salón de clase. O sea, tengo que tomar una serie, digamos, de previsiones. Bueno, acá voy a leer las últimas preguntas. Lo felicito por atreverse a utilizar el concepto hoy prohibido de lucha de clase. Claro. Gracias. Lucha de clases y las relaciones en el aula. Bueno, ¿qué opina del modelo enfoque de las competencias y una posible relación con su propuesta? Bueno, no sé exactamente bien a qué, porque la palabra enfoque de las competencias yo he conocido muchos, no sé a cuál se refiere, pero bueno, en realidad, digamos, yo me opongo a todos aquellos enfoques que de algún modo restringen la libertad del maestro y las posibilidades de expresión de los estudiantes. Y pienso que la educación, digamos, o sea, decir que está en crisis es una banalidad, digamos, todo está en crisis, el asunto es ver, mientras estamos, digamos, en la peor de las crisis, o mientras estamos naufragando, mientras estamos desapareciendo, muriendo, bueno, ¿qué es lo que podemos hacer para sobrevivir? Finalmente son los mecanismos de sobrevivencia que tenemos que conocer, porque estamos en una situación de sobrevivencia. O sea, el maestro está mal remunerado, en fin, hay muchas problemáticas que hay que solucionar, y es lo que se llama, es el concepto famoso o muy de moda, que es el malestar docente. El malestar docente es algo, digamos, muy impactante, y yo justamente, digamos, acabo de leer una noticia en un diario de Bélgica que dice, los maestros han aumentado las peticiones de los maestros de, ¿cómo se llama?, de los permisos por enfermedad, etcétera, que obviamente son mecanismos por los cuales, digamos, los maestros se van retirando de su trabajo, son estrategias para no confrontar, porque la realidad es muy dura y a veces el maestro se quema, se desgasta y quiere preservar su vida y tiene toda la razón del mundo, digamos.